Buenos días, aquí estamos en Jerez, muy contento de estar aquí con toda la trupe. Ya no echaba de menos esto. Ayer cuando llegamos aquí al Pado, que estábamos Laura y yo como niños pequeños, porque ha sido nuestra vida donde hemos visto también crecer a estos dos los últimos años y se echaban falta después de tantos meses, así que aquí estamos. A ver. Hoy vamos a decir el título del Gran Premio antes de empezar el videoblog casi. Back Racing. No, pues como os decía, muy contento de volver a estar aquí. La verdad es que es muy guay. No tenía pensado ni entrar en mis planes correr, sinceramente os lo digo, para qué os voy a engañar, pero Honda le interesa mucho que haga algún wheelcar, tenemos novedades que probar, así que siendo profesional con mi trabajo es lo que toca y una vez que estás aquí pues intentar hacerlo bien y ilusionado. Lo primero de todo, me voy a cambiar porque os quiero presentar a alguien muy especial, ¿eh? Me cambio y os la presento. Ah, es verdad, que me olvidaba. Happy birthday to love. El cumpleaños de la jefa del 41 Team. Que por cierto, ojo al dato, Laura y yo empezamos con 17 años. No voy a decir los años que hace, pero este año cumple media vida conmigo, o yo con ella. Así que... estos cálculos, ¿sabes? Así que hay nada, calcular los años que hace, pero hay nada, la suerte que tengo de poder pasar media vida y todo lo que nos queda juntos. Vamos a arrancar otra aventura. ¡Let's go! Aquí media scrum largo, pues claro, después de tanto tiempo sin verme, todo el mundo tiene muchas preguntas de Honda, de Jorge. Contento de estar de vuelta y como decía antes, es un honor, la verdad, estar con estos colores, lo más grande de todo. Ilusionado, no veo el momento de salir en pista mañana. ¿Queda bien? ¿Clase? El blanco siempre queda bien. El plan es ahora probar el café de Honda, que es una cosa muy importante. Tenemos Hospitality nuevo este año, así que grábalo un poco, enseñalo que es precioso. También el camión, todo nuevo, todo el testing, todo el camión, box, es absolutamente todo nuevo. Luego os lo enseñaré, os haré un tour. Y nada, ahora hemos hecho ya toda la prensa y fotos, porque con estos colores aún no tienen fotos mías, así que Dorna quiere fotos mías. Buen momento para que os enseñe el casco nuevo y el mono nuevo. Que ahora lo veréis. Me inspiré un poco en el casco, en los colores de Hamilton, que me pareció bestial en amarillo. Y cuando lo he visto con el mono rojo y azul, Robert me dice, lo has hecho por los colores de Lidl Trek, ¿no? Y digo, hostia, pues yo no había caído. Pero es verdad que parezco un poco Nemo, pero son los colores de Lidl Trek, que son muy guays, así que... sinergia. Es lo que me faltaba, que trajeran este patinete de Japón para los niños ya. Venga, Moon. Casco nuevo, chicos. ¡New helmet! Bueno, espera, antes de que lo enseñe... Yo no lo he visto, pero antes de que os lo enseño, me inspiré porque me flipó. Soy muy fan de Hamilton y mega fan de Ferrari. Y me inspiró, o sea, el aura que tenía el casco ese amarillo me volvió loco. Y... me inspiré un poco en ese casco. Y con SL Graphics hablamos y le dije que me encantaba. Y... este es el resultado. ¡Buah! Back Racing, Jerez, porque solo es para esta carrera. Gran premio súper especial para cualquier piloto español, obviamente. Y el casco me parece una locura. ¡Buah! Y mirad el detalle de Kabuto, Interior amarillo. Espero que os mole. Me veréis de lejos, porque claro, voy rojo, azul y blanco y casco. Ahora os enseñaremos todo el kit porque tengo que ir a hacer fotos. Llevo los guantes y las botas de Alpinestar, que son una obra de arte también amarillas. Así que voy a parecer un poco aquí el... Nemo, pero me parece espectacular. Pues nada, me cambio y os enseño todo el kit.
aquí estamos. Esta es mi nueva casa, la oficina del camión de Honda, que es donde me cambio antes de las carreras y de los entrenamientos, y que también lo estrenamos aquí este fin de semana, todo nuevo para Honda. Así que lo pongo, aquí tenéis el mono también azul, como os decía, que voy a aparecer aquí. Y mirad qué obra de arte de Alpinestar, mirad qué bonitas. Back Racing, Jerez, Capitano en japonés, y los guantes también de Ixon, una pasada. Back Racing, en los guantes siempre llevo también el corazón con las iniciales de Laura, Max y Mía. Estamos ready, me cambio y vamos a hacer algunas fotos. A ver. Cierra. Que no, hombre, que no, que yo sigo entrando igual de duro. A ver, how it looks. ¿Bien? Let's go. Me veo raro, ahora me está viendo aquí un poco. How it looks? Very good. Good? Looks factory. Looks factory. Yo me veo aún un poco raro, pero nada, muy orgulloso de estos colores. Ahora hay que hacerlo bien. Vámonos. Big change from black. Yes, yes. Big change. Bueno, vamos a hacer la primera foto oficial con mi princesa, con los colores ya definitivos. Que aún no lo han visto. Que no la habéis visto, la Pro Honda. Ya veréis qué bonita es. Qué bonita es. Bueno, como os decía, he cambiado de piel. Este año tengo dos pieles. ¿Cuál os gusta más, de hecho? ¿La otra o esta? La licra tira, porque hace mucho que me veis con esta, y aquí os presento, aquí os quería presentar, que es mi nueva moto. Desde que empezamos el canal de YouTube solo conocéis la RSGP, que ahora es de mi hermano Jorge. Esta es mi RCV, la moto con la que me vais a ver, espero, muchos años siendo piloto de pruebas. Así que os la presento. A mí el color me parece súper bonito, hasta ahora solo lo había usado toda negra de carbono, es la primera vez que la vemos así toda roja de Pro Honda. Me parece súper bonita, súper agresiva, cada vez hay más alerones, me parece muy bonita, y estamos haciendo además un buen trabajo, mejorando cada vez más, acercándonos. El objetivo es claro de Honda, es volver a luchar por un título mundial, pero hay que ir paso a paso y seguro que lo vamos a conseguir, pero necesitamos tiempo. Esta es la RCV y espero que os guste. Buenos días, ready para el FP1. Hacía muchos días que no estaba ya preparado para ir a una sesión de entrenamientos oficiales de un gran premio. Hay cosas que no cambian, he ido por la mañana a hacer el café con el equipo, he desayunado mi avena como siempre, así que aún nos acordamos. A ver cómo arrancamos el gran premio. Gas up in that track car, that's the devil. I got road rage, been burning rubber, so reckless. My mind gone, I'm probably gonna see a specialist. I got road rage, been burning rubber, so reckless. I'ma crash out. I got road rage, been burning rubber, so reckless. I got road rage, been burning rubber, so reckless. I'ma crash out. I got road rage, been burning rubber, so reckless. I'ma crash out. Got 100K on my wrist and my necklace. Bueno, primera sesión hecha, la verdad es que me he divertido, un poco de tensión, he sufrido muchísimo del antebrazo, me apretaba mucho el mono, también muchos días sin pilotar a máximo nivel y he sufrido mucho, no podía dar más de 3 vueltas seguidas, me preocupa un poco esto, pero bueno, ahora Ixon me va a hacer el mono más grande, voy a tratar un poco en la clínica y nada, sensaciones bastante buenas, me falta velocidad, sobre todo explosividad, pero bueno, el fin de irá pasando. Hemos probado los dos motores ya y funcionan correctamente, a ver si podemos seguir mejorando por la tarde. Vamos con la sonrisa, ¿eh? Hombre, soy privilegiado, ¿cómo no voy a sonreír? Chao.
¿Ves cómo es importante tener amigos? Aitor ha venido al rescate, muy contento de cómo ha arrancado el día. Me esperaba, sinceramente, no os voy a engañar, me esperaba ser un pelín más competitivo, estar un pelín más cerca. He terminado a 6 décimas de Joan y de Johan. Y esperaba terminar quizá más cerca de ellos, a un par de décimas o así, pero con el neumático blando los últimos 20 minutos se me acumula un poco la faena, mucho chattering. En cualquier caso, tampoco puedes pedirle peras al olmo después de 3 meses que casi no he rodado y a balón parado, pues es difícil. Mañana más, esperemos que alguna idea que tenemos del motor nuevo que hoy esperamos que corriera más y no ha funcionado, mañana funcione y podamos dar un pasito adelante. Me voy a hacer masaje y a mi primera cena de equipo en el Hospitality de Honda, porque fue el cumple de Laura y fuimos a cenar fuera. Cenaré en el Hospitality y mañana más. Chao. Morning. Buenos días. Día de quali, ya no me acordaba, ¿eh? Vamos a sacar el polvo ahí, a meter los neumáticos blandos, a ver cómo va. Trabajé mucho ayer por la noche viendo vídeos, viendo la telemetría de Zarco y de Mir, sobre todo para entender un poco cómo pilotar con este chattering, y espero ponerlo en práctica hoy. Vamos a probar otra configuración de motor también, a ver si avanzamos algo en este sentido. Así que nada, día interesante, hace calorcito, Jerez, vámonos. Mala suerte en el corredor, una lástima, he podido dar solo el último run con el neumático. La verdad es que hemos mejorado mucho de ayer a hoy, muchísimo. He dado un paso adelante muy grande a nivel de sensaciones sobre todo, pero también de tiempos. Y es una pena porque creo que hubiéramos podido luchar ahí por pasar, pero bueno, así son las carreras y nada, tocará. No será fácil porque Jerez cuando sales atrás es realmente difícil adelantar, pero bueno. Vamos a intentarlo, intentar hacer una buena salida y disfrutar de la carrera. Stick to the code with the coast of my pros. I don't play by the rules, I switch up the flow. Hey, chill on the weekend, give X's and no. She in love with the kid, I ain't texting the phone. Rocky Gianni got filming his gold. I was packing for Cali, ain't bring me no clothes. Touch that I'm copping a fit off the rip. Bueno, bien, a ver, hostia, salir a la primera carrera de Alex este año con estos salvajes ahí en medio, sigue con las ganas que tenía en Barcelona y hoy pues será un primer entreno para la siguiente carrera. From the net, you know it's a switch. They saw me quick, so I know it's legit. After we fuck, she meet up with her friends. They like, what happened? You blowing and shit. Cracking the game, got the codes and the glitch. I was outside so long, got frostbite. I ain't never stopped, no way, got foresight. I be on tour, my bros, no tour guide. Peter LaFleur and the dog get all mine. Soon as they call mine. Ayy, she said I look like OGZ, but this ain't Shoreline. Mob tie, send them to the archive. Go against the fam, goddamn, it's a war crime. Hey, you be on both sides, trying to get a cosign on the wrong path. Wasn't looking at the road sign. 5-star shit like Rob Van Dam. When I show out, you know it's showtime. Prime time. Ride like Bo, each track a new highlight. Drop a hoop mixtape, had no coach. Can't feel like RJ, feel like Zion. Duke in New York, I ain't new to the sport. Getting out of my deal, they was selling me short. You ain't telling me shit since I started to win on my enemy's board. Bitch, look at the score. Hey, yeah, put a headstone with a beat laid. Put a track on the stove to a DK. BK, okay, never behave. Hey, yeah. Every time the shit drop, it's a heat wave. No mind for the he say, she say, BK, okay, fucking with the NYCK. Hey, yeah, I eat beats like it's my cheat day. Café justo antes de entrar a la reunión técnica y cerramos el sábado. No os engañaré, me esperaba ser un poquito más competitivo, pero al final saliendo tan atrás es difícil. Me quedaba ahí enganchado en el grupo con las dos Yamahas, con Rins, Augusto, Raúl, y he ido de menos a más, pero sobre todo he tenido muchos problemas de chattering, muchísimos, que es el problema principal de esta moto. Joan creo que ha hecho una carrera muy sólida, porque acabar noveno con tanto chattering es realmente digno de una muy buena carrera. La moto funciona muy bien, pero es cierto que es muy limitante este problema y es en algo que tenemos que trabajar y debatir de dónde puede venir este chattering, del motor, del chasis, del basculante. El lunes y martes hay test aquí, tengo varias ideas de cosas que probar, porque cuanto antes hay que solucionar esto para el equipo oficial. Así que nada, mañana corremos con la goma media y poco más. Estoy contento, me ha gustado volver a la parrilla de salida. Ha sido como distinto porque no sé, no tenía la tensión y los nervios de siempre, como más relajado. Han venido todos mis ex mecánicos ahí a desearme suerte de Aprilia antes de la salida. Lo he disfrutado mucho y es algo que es nuevo en mi carrera deportiva, porque es un momento en la parrilla que nunca me ha gustado nada.
no lo he disfrutado nunca y hoy sí ha sido como relajado, lo he disfrutado, se nota que estoy un poco de vuelta, así que nada, mañana carrera larga y descansar bien porque los antebrazos están sufriendo y mañana más. Chao. A ver si puedo hacer una buena salida hoy y disfrutar de toda la afición. Bien, ¿cómo? ¿Hoy mejor que ayer o hoy no? Sí. Un poco mejor, ¿no? Bueno, carrera terminada, la verdad es que estoy satisfecho porque me sentí un poco más competitivo ayer, la verdad es que me fui a dormir, no enfadado ni mucho menos, pero sí un poco disgustado con las sensaciones, no acabé de encontrar, se me hizo como muy corto los 2 primeros días y me faltó un test, me faltaron más vueltas con la Honda y no conseguí ser competitivo y la verdad es que hoy he dado un paso adelante muy bueno, he hecho un ritmo más o menos decente, bastante cerca de las Hondas, así que satisfecho. Tenemos que mejorar bastante, el objetivo y por donde hay que trabajar es muy claro, los problemas también, así que bueno, mañana hay un día de test importante y esperemos seguir dando pasos adelante. He disfrutado mucho de este fin de semana, de poder volver a correr. La verdad es que las sensaciones han sido muy raras porque he corrido sin presión, he podido disfrutar de este privilegio que es correr con los colores de AKRC. Así que nada, empieza como el que hice mi andadura como piloto de pruebas de Honda. Estoy muy contento, muy satisfecho, ilusionado y seguimos para adelante. Otro videoblog de carreras, ¿eh? Yo no las tenía todas conmigo mismo, bueno, sí que sabía que haría algún wildcard, pero digo, no sé si va a haber más carreras o no, porque realmente el año pasado me retiré con la idea de no correr más. Ya sabéis que yo no vendo motos, que digo siempre la verdad, lo que pienso y aunque a veces quizá no sea lo más correcto, pero yo siempre digo lo que pienso y mi idea y mi decisión de venir a Honda era para ser piloto de pruebas, pero no quería hacer wildcards, sabiendo que en algún momento pues seguramente podían llegar, pero yo pensaba que sería quizá más el 26, pero Honda tenía un motor nuevo y querían que lo probara aquí estoy. Seguramente me va a tocar hacer alguno más porque viene todo un paquete de dinámica nuevo y algunas novedades que creo que también es justo probar en carreras, así que ese es el motivo por el que estoy aquí. Lo he disfrutado mucho este fin de semana, correr con los colores de AKRC es realmente la hostia, me siento un privilegiado y nada, espero que lo hayáis pasado bien. Es verdad que me falta velocidad, estos tíos van muy rápidos y después estar en casa dando solo pedales es difícil, pero no, he disfrutado mucho el fin de semana y me he acercado bastante a las Hondas hoy, así que me voy satisfecho. Mañana arranco un bloque de 2 semanas muy importante de bicis porque voy a correr la Traca, que es una carrera
de gravel, seguramente la más famosa la semana que viene, que creo que haremos videoblog. Y el siguiente fin de semana, Campeonato de España, los nacionales de gravel también. Y nada, en muy poquito ya, si Dios quiere, voy a debutar en carretera. Así que la vida de Leis no para, ¿eh? Seguimos. Chao.